Hello churris, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pajarillos, vamos a continuar. Creo que el otro día lo último que vimos fue el tema de funciones. Estuvimos dando los conceptos básicos, concepto de función, dominio, imagen o recorrido. También hablamos de los puntos de corte. Bien, zanjamos tema, hicimos ejercicios, practicamos un poquito y ahora nos tocaría ver el siguiente tema que está relacionado con los tipos de funciones que nos podemos encontrar. Este tema yo creo que es bastante útil de cara a vuestros exámenes porque, bueno, digamos que es un pequeño resumen de los tipos de funciones y sus características para que cuando os encontréis esas funciones, bueno, sepáis un poco pincelarlas o esbozarlas de una manera rápida y, bueno, sin ningún tipo de duda, ¿vale? Pues venga, vamos a darle chicha. Lo primero que vamos a ver son las funciones lineales, ¿vale? Las funciones lineales tienen esta estructura, y igual a mx más n, siendo m y n dos números reales, ¿vale? Bien, ya sabéis, bueno, ya comentamos el concepto de función, concepto de variable independiente, concepto de variable dependiente, etcétera, etcétera. La m, lo que he puesto ahí como m, es la pendiente de la recta, es decir, la inclinación que tiene la recta. ¿Cómo podemos calcular esa pendiente? Para calcular la pendiente vamos a ver cuál ha sido la variación de la y con respecto a la x, ¿vale? La pendiente se puede calcular de 1000 millones de maneras más. Bueno, 1000 millones no, de unas cuantas formas más. Pero bueno, nosotros, para no complicar en exceso las cosas, siempre que nos pidan calcular la pendiente lo vamos a hacer de esta manera. Más cositas. Ordenada en el origen. La ordenada en el origen, o la n, es la altura a la que la recta corta al eje x, ¿vale? Si la n es positiva es porque corta por encima del eje x, como veis en este ejemplo. Aquí la ordenada en el origen valdría 1. Si la recta cortase al eje x por debajo del origen de coordenadas, entonces la ordenada en el origen, la n, sería negativa, ¿vale? El valor numérico corresponde a la altura a la que corta el eje. Bien, teniendo eso en cuenta, bueno, pues esa sería la estructura de una recta. A la hora de representar gráficamente, ya sabéis, daríamos valores, con 3-4 valores vamos que chutamos. Siempre es interesante dar valores tanto positivos, negativos como el 0 y valorar la circunstancia. Cosita importante, cuando la pendiente es un numerito diferente de 0, ¿vale? Tenemos pues rectas con una inclinación determinada de esta manera. Una cosa que estoy viendo que se me ha olvidado poner, cuando la pendiente es positiva, ¿vale? Las rectas van a tener esta forma y cuando la pendiente es negativa, las rectas van a tener esta forma. Un truquillo por si acaso para pintar rápidamente. Es decir, si en vez de tener x más 1 tuviera menos x más 1, en cuyo caso la pendiente valdría menos 1, la recta en vez de tener esta forma tendría la forma contraria, por decirlo así. Bien, ¿qué pasa cuando la pendiente vale 0? Pendiente 0 significa que la recta no tiene inclinación, que la recta es totalmente horizontal, como sería este caso. Solamente tenemos la n, la ordenada en el origen, que es lo que os decía, donde corta la recta al eje x, ¿vale? Bien, voy a dedicarme en esta primera clase a explicar los tipos de funciones y en la siguiente clase lo que haré son ejemplos, ¿vale?, de cada una de estas funciones que estamos viendo para que, bueno, establezcáis conexiones entre esta teoría y los ejercicios. Bien, más funciones interesantes, funciones polinómicas, segundo, tercer, cuarto grado. A vosotros particularmente os interesa, o las que más suelen salir, son las de segundo grado. Eso no significa que nos puedan poner una ecuación polinómica de tercer o cuarto grado, pero lo habitual son las de segundo grado. ¿A qué nos referimos con función polinómica de segundo grado? Pues es una función que está formada por un polinomio de grado 2, ¿vale? De ahí lo de segundo grado. Si hablásemos de funciones polinómicas de grado 3, tendríamos un polinomio de tercer grado, una x al cubo, ¿vale? Y si fuera de cuarto grado, pues una x a la cuarta y así sucesivamente. Repito que las más interesantes de cara a nuestro examen son las parábolas, ¿vale? Las parábolas ya sabéis que son figuras, bueno, son formas cónicas, no me voy a meter en ese jardín, ¿vale? Pero que tienen esta estructura, esta forma gráfica. Bien, la formulita que se utiliza o la función de una parábola queda definida mediante esta estructura aritmética, siendo la a, la b y la c números reales, ¿vale?
Bien, cuando la a, o sea, cuando el coeficiente que acompaña a la x al cuadrado es positiva, la parábola está contenta, ¿vale? Sonrisita. Y cuando el coeficiente que acompaña al término en x al cuadrado es negativa, pues es una parábola triste, muy triste, ¿vale? Bien, cosas importantes o interesantes de estas funciones. Normalmente me suelen pedir que calcule o que localice el vértice de la parábola. El vértice, ¿vale?, es el puntito, en el caso de una parábola de estas características, que está en la parte más abajo, o sea, el mínimo, o el puntito que está en la parte superior, que es el máximo. Esto es lo que se conoce como el vértice, ¿vale? Vértice. ¿Sí? Bien, ¿cómo calculamos el vértice? Dado que el vértice es un punto, va a tener dos coordenadas, coordenada en x, coordenada en y. La coordenada en x la vamos a calcular tirando de los datos que tenemos de la propia función, menos b partido por 2a. ¿Cómo calculo la coordenada en y? Una vez tengamos el valor de x, reemplazamos en la función y obtenemos la coordenada en y. Más cosas que me pueden pedir, al igual que me podrían pedir con las funciones lineales, por ejemplo, puntos de corte con los ejes. Pero eso ya lo estudiamos en el tema anterior, o sea que en un principio no tendríais que tener ningún problema para calcularlos. Tanto las funciones lineales como las funciones polinómicas como las funciones trigonométricas que veremos a continuación son funciones cuyo dominio son todos los números reales. ¿Esto qué quiere decir? Que siempre va a existir el valor de la y para cualquier valor de la x real, ¿de acuerdo? Bien, aquí os he puesto que las ecuaciones de tercer y cuarto grado las vamos a mirar en el libro, básicamente porque, aparte de que no suelen caer muy habitualmente, lo cual no significa que no pueda caer, en el libro viene bastante bien explicado, así que bueno, como no considero que sea excesivamente relevante, por eso os lo he puesto así. Con relación a las funciones trigonométricas, planteamiento parecido. En las que yo hago más hincapié son en las de tipo seno, coseno y tangente, ¿vale? En el libro hay una tabla, chavales, maravillosa, donde tenéis una descripción estupenda de cuáles son las características de estas funciones. Dominio, imagen, simetrías, etcétera, etcétera. Por eso he puesto tablas libro, ¿vale? Eso sí, me gustaría destacar dos cositas, que son funciones periódicas. ¿Qué significa función periódica? Una función periódica es una función que se repite a lo largo del eje, en este caso, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente cuando lo veis en el libro, que viene una representación gráfica estupenda, las de tipo senoidal. A ver, el seno de 0 es 0, por lo tanto, empezaríamos desde el origen. Estas son de tipo senoidal, ¿vale? Y las funciones de tipo cosenoidal, el coseno de 0 es 1, esto es 0, esto es 1, harían una cosa tal que así, ¿de acuerdo? Es decir, la representación gráfica, que repito, la tenéis en el libro, tiene esa forma. Más cosas importantes, recordamos que las funciones tanto seno como coseno oscilan entre 1 y menos 1. ¿Eso qué significa? Que el recorrido o la imagen, dicho de otra manera, los valores que pueden tomar las i's, los elementos del conjunto de las variables dependientes, que ya lo vimos, siempre van a oscilar entre 1 y menos 1, ¿de acuerdo? Pasa lo mismo en la función coseno. Siempre van a oscilar entre 1 y menos 1 como máximo. Bien, vamos a borrar la pizarra y vamos a seguir explicando, porque todavía nos queda por ver las, vamos a poner funciones exponenciales y logarítmicas. Me quedaría también por mencionaros las funciones racionales y las funciones por trozos. A ver, exponenciales, las voy a meter todas en el mismo saco. Logarítmicas, este sería el apartado 13.3 del tema 13. Bien, venga, empezamos con las funciones exponenciales. A ver, normalmente como función exponencial nos referimos a cualquier elemento que tenga un exponente, cualquier elemento, concretamente cualquier número elevado a algo, ¿vale? Nosotros vamos a hacer hincapié sobre todo en las que tienen la siguiente estructura, i igual a e elevado a x. Repito,
no esta es la única función exponencial del mundo. Podría encontrarme la función exponencial y igual a 2 elevado a x, o podría encontrarme la función exponencial y igual elevado a x cuadrado más 3, ¿vale? Repito que hay una amplia variedad. Pero nosotros nos vamos a centrar en las más sencillitas, que son estas que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Bien, lo que vamos a hacer es esbozar un poquito por encima cuál es la función que nos encontraríamos. Si queréis, lo que puedo hacer es, voy a poner esta estructura, siendo A, voy a poner perteneciente a los reales, ¿vale? Siendo A un número real. Bien, y vamos a hacer una pequeña representación gráfica, eje X, eje Y, voy a coger rojo, ¿vale? Por ejemplo, yo qué sé, igual, ¿vale? Son funciones que van a tener siempre esta forma. Si observáis, chicos, el dominio de estas funciones, estas son las cosas interesantes, ¿vale? El dominio van a ser todos los números reales. ¿Esto qué significa? Que para cualquier valor de x, como veis, siempre va a haber una correspondencia con respecto a la y. Sin embargo, si nos fijamos en el recorrido de la y, en la imagen, hay gente que lo pone con i, hay gente que lo pone con r, como consideréis. Si observáis, solamente puedo pintar desde el eje x hacia arriba, sin tocar el eje x, ¿vale? Es decir, la imagen va a ser de 0, ¿incluimos el 0? No, no incluimos el 0, de 0 a más infinito. ¿Esto a qué se debe? Se debe a que la y nunca va a poder tomar valores nulos o negativos, ¿vale? ¿Por qué? Debido a la función exponencial. Bien, vamos ahora a las funciones logarítmicas. Repito la jugada, chicos, con respecto a las funciones logarítmicas os voy a poner aquí una estructura básica. Logaritmo en base a de b, por poner algo, ¿vale? Pero las funciones que más se van a estudiar o las más comunes son las funciones logarítmicas en base número e, o sea, logaritmos neperianos, o en base 10. No obstante, ya sabéis que nos podemos encontrar, bueno, mucha variedad. La representación gráfica por ejemplo, esta igual a logaritmo en base 2 de x, ¿vale? Va a tener esta forma. Si analizamos el dominio de la función, chicos, vamos a fijarnos, el dominio son todos los valores que puede tomar la x para los cuales existe una y. En este caso, si os fijáis, en esta parte, en la parte negativa del eje x, no estamos dibujando, me explico. Debido a las características de la función logarítmica, no existen logaritmos neperianos ni logaritmos en base a la que sean nulos, o sea, logaritmo de 0 o logaritmo de números negativos. Por eso este es mi dominio. El dominio son del 0, sin incluirlo, hacia la parte positiva del eje x, es decir, de 0 a más infinito. Sin embargo, si nos fijamos en la imagen, como veis, puedo pintar o puedo obtener todos los valores de y que me interesen. Vale, vamos a ver, voy a borrar por aquí, vamos a darle ahora caña, 13.4, a las funciones racionales. Cuando hablo o cuando me refiero a funciones racionales, me refiero a funciones que tienen cocientes, ¿vale? Pues eso, a divisiones. Funciones 13.4 racionales. Estas son funciones curiosas porque dependiendo... A ver, un segundito, pajarillos, que voy a coger el libro, funciones, vale, ya las tengo por aquí. Dependiendo de la estructura que tengamos, la función va a tener una forma u otra. Bien, voy a poner esto de esta manera. No sé si la nomenclatura se va a entender, por si acaso voy a poner aquí una notita aclaratoria. Siendo tanto p de x
como q de x dos polinomios, ¿vale? Ahora veremos ejemplos. Por ejemplo, venga, caso 1, o por poner un ejemplo 1. Cuando yo tengo esta estructura, un numerito voy a ponerlo con A para mantener, bueno, no, manteniendo la nomenclatura, un numerito real. Bien, ya os comenté, voy a coger el rotu, ya os comenté que en las funciones racionales, cuando estudiábamos el dominio, teníamos que tener en cuenta cómo se comportaba el denominador, porque la y no va a existir cuando el polinomio del denominador se anule, dado que si yo tengo algo entre 0 me va a dar infinito y eso es un valor que yo no puedo representar como punto dentro de mi gráfica. Por eso hay que tener mucho cuidado a la hora de analizar el denominador en tanto en cuanto a dominio se refiere, ¿vale? Esto, a ver cómo lo saco por aquí. Cuidado. Dominio. Bueno, esto ya os lo expliqué en la clase anterior, ¿vale? Cuando hablamos de dominios hablamos de esto, pero lo quería recordar por si acaso. Vale, chicos, ¿qué forma van a tener este tipo de funciones? Todavía no hemos mencionado ni hemos tratado el cálculo de asíntotas, ¿vale? Lo veremos un poquito más adelante cuando ya hayamos hablado de límites, del concepto de límite, etcétera, etcétera. Pero bueno, para abrir un poco boca, existen diferentes tipos de asíntotas. Podemos encontrarnos asíntotas verticales, horizontales y oblicuas, ¿vale? Las asíntotas verticales son, vamos a decirlo así, rectas verticales imaginarias por las cuales la función no pasa, ¿vale? Sin embargo, las asíntotas horizontales y las asíntotas oblicuas marcan la tendencia en una recta imaginaria horizontal o en una recta imaginaria con pendiente, la tendencia que tiene una función a ir hacia un sitio concreto. Por eso también se las conoce como ramas, ¿vale? Ramas de la función, ramas. Bien, lo dicho, en el caso de, por ejemplo, de las funciones exponenciales, el que a la hora de pintar yo no pueda pasar hacia abajo implica, repito que lo veremos más adelante, que hay aquí una asíntota horizontal, ¿vale? En el caso de las funciones logarítmicas, que la función solamente la pueda pintar en esta parte implica que hay una asíntota vertical, nunca sobrepasamos hacia allá. Bien, pues en el caso de las funciones racionales vamos a encontrarnos asíntotas en las zonas por donde la y no va a existir. Me explico. En este caso, por ejemplo, ¿qué valores hacen que esta función no exista? Cuando x vale 0, la y no existe. Eso significa que en x igual a 0 nunca voy a poder pintar la función, ¿de acuerdo? Sí voy a poder pintar a ambos lados. ¿Cómo representaría yo gráficamente esta función si no tengo ni idea? Bueno, en el caso de las rectas, de las parábolas, no he hecho ningún ejemplo directo porque es bastante obvio y aún así practicaremos. Pero en este tipo de ejercicios, lo ideal para saber cómo pintar las ramas, repito, es dar valores a ambos lados del 0, en este caso, del valor que anula el denominador, bueno, pues para poder hacer una representación gráfica en condiciones. Vale, vamos a ver un segundo, pajarillos. Normalmente, las funciones racionales